la vida tiene un propósito, Él nos creó de nuevo en Cristo. El Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Queremos que conozcas a este Salvador. Queremos que experimentes el más profundo amor que solo Él puede darnos. Queremos que el vacío en tu corazón por fin sea lleno. El amor de Dios salva mi alma. El amor de Dios transforma. El amor de Dios cambiará mi vida. Somos jóvenes con propósito. Hola, mi nombre es Germán Castillo. Y Adriana Rivera. Estamos muy contentos de estar en un programa más junto a ustedes. Les recordamos que si tienen al alcance algo para poder hacer anotaciones, sería fantástico que pudieran escribir de lo que estaremos platicando. Y recuerden que están sintonizando Radio Familia, la radio que cambia tu vida por la 94.5 FM. También les recordamos nuestro número de teléfono 625-126-9646 por si tienen alguna pregunta, alguna petición de oración. Pueden mandarnos un mensaje, un WhatsApp o hacer una llamada a este número de teléfono y aquí vamos a estar escuchándoles. Muy bien, para comenzar vamos a hacer una breve recapitulación de lo que estuvimos viendo el programa pasado. Terminamos con el último estudio del Espíritu Santo en esta serie que estamos llevando acerca de doctrina bíblica básica. Estuvimos viendo la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nos llevó 2 programas estudiarlo. Estuvimos viendo acerca de cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros, cómo se relaciona con el mundo, con todas las personas, qué función tiene en este planeta. Estábamos viendo acerca de que el Espíritu Santo tiene básicamente 3 funciones que podemos nosotros encontrar en la Biblia. La primera es que se encuentra convenciendo al mundo de pecado, es decir, se encuentra trayendo en todas las personas, una respuesta hacia su pecado, tal vez una respuesta vergonzosa, una respuesta en cuanto a enfrentarse a ese pecado, culpabilidad, con todos los seres humanos, de manera que el propósito de ello es llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a que puedan darse cuenta de la situación de pecado en la que estas personas viven. Bueno, nosotros, ¿verdad? Pero todos los seres humanos. También estábamos hablando acerca de la posición que tiene dentro de los seres humanos, es decir, una posición exclusiva de los hijos de Dios. Cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús, entonces el mismo Espíritu Santo viene a vivir, a morar dentro de nosotros para toda la eternidad y va transformándonos conforme pasa el tiempo a la medida de Cristo Jesús. Nos va dando madurez, nos va dando crecimiento y va manifestando el fruto espiritual en nuestras vidas. Y por último también veíamos la posición que habla sobre el Espíritu Santo sobre las personas para funciones específicas, para propósitos específicos que Dios tiene para manifestarse con poder, con hechos milagrosos, o simplemente para que las personas puedan ver que Él es el que está obrando, el que está respaldando alguna obra. Estuvimos viendo acerca del bautismo del Espíritu Santo, estuvimos viendo acerca de los dones del Espíritu Santo, cómo existen diversos dones y que todos estos el Espíritu Santo los da como Él quiere con un propósito. Bueno, con un par de propósitos. El primero es glorificar a Dios, que Cristo sea glorificado, y después edificar al cuerpo de Cristo, edificar a la iglesia. Es decir, nutrirnos unos a otros con lo que el Espíritu Santo nos da a cada quien. Hay diferentes tipos de dones. Ahorita ya no los voy a mencionar todos, pero en el programa anterior estuvimos viéndolos un poquito a profundidad, cómo funcionan, cómo se manifiestan en nosotros y cuál es el propósito de cada uno de ellos. Y que debemos anhelar tener esos dones. No para perseguirlos de manera que las personas puedan vernos a nosotros, sino para que podamos presentar a Cristo Jesús con poder y con autoridad, que es lo que el Espíritu Santo hace a través de nuestras vidas. Estuvimos viendo que el Espíritu Santo es una persona tan especial para nosotros que no podemos pasarla por alto, ya que nos enseña todo acerca de Cristo Jesús, aparte de que nos capacita y nos da cada herramienta que nosotros vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra vida como hijos de Dios, para presentar el Evangelio. Así es, y el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que se llama compañerismo cristiano. Y para comenzar este tema es importante que primero nos adentremos en entender qué significa compañerismo. Si bien esta palabra
creo que si la pensamos puede parecer muy evidente o muy obvio de qué vamos a hablar. Sin embargo, es importante profundizar y poder entender qué es lo que nos habla la palabra acerca de esto. Entonces, ¿qué es compañerismo? El compañerismo es comunión, es compartir algo con otra persona de una manera íntima. Es una relación amigable entre compañeros con armonía entre ellos. Una reunión de personas con los mismos intereses y gustos. Koinonía es una palabra griega que aparece a menudo en el Nuevo Testamento y significa compartir, tener comunión, confraternizar, contribuir. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto significa el compañerismo, es importante mencionar que la comunión o el compañerismo entre cristianos debe comenzar primero con Dios. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, para poder hablar de compañerismo cristiano, pues evidentemente se tiene que hablar primero del compañerismo con Dios, como lo habíamos mencionado en algunos temas de doctrina básica, como el profundizar en la palabra de Dios. Primero debemos de tener una relación con Cristo Jesús, es decir, primero necesitamos nacer de nuevo o ser salvos. Y este tema pues se comienza de la misma manera. También vamos a hablar un poco acerca de qué es la iglesia. Y voy a mencionar 3 puntos importantes que menciona la Biblia acerca de qué es la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos este concepto creo que es un concepto cultural, de que iglesia es ese lugar donde nos reunimos los domingos o los miércoles o los sábados o cualquier día en el que usted asista a ese servicio durante la semana. Ya eso es a lo que nosotros llamamos iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a adorar a la iglesia o vamos a servir a la iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de qué es la iglesia? Primero, según la Biblia, la iglesia es la asamblea de los primogénitos. En Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Aquí en este versículo está hablando de la iglesia como aquellas personas que han sido inscritos en los cielos, aquellas personas que han sido salvas. Entonces, número 1, nos habla de la asamblea de los primogénitos que han sido inscritos en los cielos. Número 2, las personas que han sido liberadas del pecado también son la iglesia. 1 Corintios 1:2 menciona, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Aquí Pablo está mandando un saludo a la iglesia de Corinto y hace un enfoque especial y dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es ese grupo de personas que han sido justificados y que están en una santificación progresiva. Esto es muy importante ya que, como mencionaba ahorita, tenemos este concepto equivocado de que la iglesia son esas 4 paredes donde nos reunimos en algún momento. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara acerca de quién es la iglesia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la iglesia? Yo creo que el concepto que tenemos de iglesia el día de hoy está un poco, muy deformado, pero por la historia cultural que tenemos en nuestros días, especialmente en el país en el que vivimos. Porque si recordamos cómo surge esta Iglesia Católica Romana, en donde todo mundo obligatoriamente tenía que ser cristiano, aunque no presentara ninguna evidencia de una conversión ni ninguna clase de fruto espiritual. Es decir, cualquiera debía llamarse cristiano, aunque no hubiera ninguna prueba de ello. Y eso se arrastró hasta nuestros días, de manera que cualquier persona que va a ese lugar, a esa casa, a esa bodega, a ese edificio, a esa construcción donde la gente se está reuniendo para estudiar la palabra de Dios. Bueno, si tienen suerte la estudian, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos simplemente leen un versículo y desarrollan un tema que no tiene nada que ver. Pero
cualquier persona que asista a ese lugar puede llamarse cristiano, ¿no? Entonces, ya no tiene mucho peso lo que significa la palabra cristiano como tal. De hecho, he tenido muchas experiencias donde quisiera esconder el rostro porque me han dicho, es que los cristianos son de lo peor. Y es que pues soy un testigo de que es verdad, porque yo como un falso cristiano en el pasado estoy de acuerdo si mi testimonio fue solamente para que el nombre de Cristo fuera vituperiado. Sin embargo, porque yo creía que por ir a la iglesia, yo pertenecía a la iglesia, y no es así. De hecho, en la carátula de mi computadora, cuando la prendo, tengo una imagen que dice, la iglesia no es un hospital de enfermos, sino la congregación de los santos y justificados por Jesucristo. Entonces, es bien importante dejar en claro que la iglesia no es ese lugar. O sea, ese lugar a donde tú vas, a donde yo voy, bien lo pueden destruir hoy y no pasa nada. La iglesia, seguimos siendo la iglesia y nos reunimos en otro lado. Pero es bien importante entender que no es la iglesia lo que nos enseñan que es normalmente, porque no todos lo hacen. Algunos sí se toman el tiempo de estudiar la palabra de Dios y enseñarnos correctamente que la iglesia no es el edificio. No es ese lugar a donde vamos. Somos las personas nacidas de nuevo. Cuando nos reunimos, somos la iglesia, y también de manera individual. Sí, y es como mencionabas acerca del, pues el falso testimonio o el equivocado testimonio que se da, porque es como dices, culturalmente las personas van a un lugar donde se dice ser una iglesia cristiana y entonces les preguntan ¿de qué religión eres? O ¿qué profesas? O algo así, y la gente dice sí, soy cristiano. Y luego salen estos comentarios de pero yo sé todo lo que haces en tu vida, o sea, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Yo conozco lo que haces. Entonces es en parte pues por este error, ¿no? De creer que porque nos reunimos en un edificio eso significa la iglesia, siendo que la Biblia no explica eso, no habla de eso. Y el último punto acerca de qué es la iglesia es son las personas que han sido transferidas de un reino a otro. En Colosenses 1:13 dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, creo que estos 3 versículos, pues, llegan al mismo punto, ¿no? Que la iglesia son aquellas personas que han sido salvados, que han sido justificados, que han sido santificados en Cristo Jesús. Y como mencionaba este versículo, son aquellas personas que han sido pues transferidas de un reino a otro. La palabra es clara acerca de nuestra vida. Nunca menciona que haya un término medio, sino que o eres de Dios o eres de Satanás. Como dijo Jesucristo, el que no está conmigo está en mi contra. El que no junta conmigo desparrama. Entonces, solamente hay 2 reinos. Y la iglesia son los que han sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito del compañerismo cristiano? El compañerismo cristiano es una relación diferente a la que generalmente se da en el mundo, ya que tiene un propósito y es entre aquellas personas que han sido salvadas. Una cosa es tener compañerismo y otra cosa muy diferente es tener compañerismo cristiano. Hay que tener estos 2 conceptos en cuenta y los vamos a ir desarrollando conforme pasa este programa. Quiero hablarles un poco acerca de la importancia de congregarse. Y por decir importancia de congregarse, no me refiero a que tienes que ir a la iglesia como un mandamiento, ¿no? Tienes que ir el domingo a la iglesia, o cualquier día que te congregues, no importa. Porque si no, entonces no eres salvo, ¿no? Punto número 1. Congregarte no te salva. No te salva. Si tú no has nacido de nuevo, pero no faltas todos los domingos, ni miércoles, ni sábados, o cualquier día que te congregues, tú vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque necesitas arrepentirte de nuevo, necesitas someter tu vida a Cristo Jesús y entonces Él se manifestará a través de ti. Y así que no importa si fuiste a la iglesia, no importa si te bautizaste, no importa si serviste en algún ministerio, es más, no importa si fuiste pastor. Si no naciste de nuevo, no vas a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Y eso más vale que te quede claro ahorita
a que cierres los ojos por última vez en esta vida y los abras enfrente del juez y te encuentres como aquellos diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Él te responda, apártate de mí, yo nunca te conocí. Es bien importante hablar de esto. Es es algo vital para los hijos de Dios el congregarse. Y esto no significa exclusivamente ir al lugar donde vas los domingos. No, significa tener una comunión continua con las personas que han nacido de nuevo, es decir, con tus hermanos y hermanas en la fe, aquellos que creen lo mismo que tú en Cristo Jesús. Por supuesto, no siempre todo mundo va a creer lo mismo que tú crees y lo que nosotros creemos. Claro que no, va a haber algunas diferencias. Pero aquella doctrina básica, primordial, como es la salvación por gracia, a través de Cristo Jesús, el arrepentimiento, la santificación, es decir, el fruto espiritual, eso sí, lo vas a compartir con esos hermanos. Y qué alegría cuando los hermanos están juntos, dice la palabra de Dios, en sana paz. Entonces, esto es algo que es de la vida diaria para los hijos de Dios. Hay un versículo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, que dice: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Hay que señalar que Primera de Juan está escrita en un contexto de falsos maestros, de falsos apóstoles, que se encuentran enseñando que Jesús no vino en la carne, o bien no es Dios, o que no resucitó. Entonces aquí es vital que el apóstol esté educando a la iglesia sobre estos falsos maestros y cómo mismo Juan les enseña que salieron de la iglesia misma, o sea, no del cuerpo santificado de Cristo Jesús, sino del lugar donde se congregaban. Es decir, personas que no nacieron de nuevo, personas que creían ser cristianas, pero que iban a ese lugar donde se congregaban. Y al no tener al Espíritu Santo, interpretaron la palabra como ellos creían que la palabra estaba explicándolo y empezaron a enseñar cosas que estaban desviadas. Entre ellas, pues eso que enseñaban acerca de Jesucristo. Ese versículo no significa, cuando dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, que vas a tomar una postura como hijo de Dios de altivez en donde ya lo sabes todo. Y nadie puede acercarse a tu vida a decirte, oye hermano, es que mira, esto tal vez no es así. ¿Por qué? Porque entonces no estás manifestando el fruto del Espíritu en el sentido de amar a tus hermanos y de ser humilde y de ser manso. ¿Por qué? Porque ya nadie puede enseñarte nada. Ya nadie puede decirte nada. ¿Por qué? Porque ahora tú eres el maestro y ya el Espíritu Santo te lo enseña todo. Y sí, el Espíritu Santo nos enseña a Cristo Jesús y nos dirige a Cristo Jesús. Y una de las herramientas que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos y llevarnos, dirigirnos a Cristo Jesús, ¿cuál creen que es? Pues la iglesia. Los otros hermanos que también tienen el Espíritu Santo y te van a dirigir a Cristo Jesús. Paréntesis, si tú tienes hermanos que no te dirigen a Cristo Jesús, mejor aléjate de ellos. Entonces, se presentan diferentes excusas para no congregarnos y no pasar tiempo con los hermanos. Excusas que yo sé que puedes haber escuchado más de una vez o posiblemente estés atravesando alguna de ellas. La primera, pues, es que hay una desconfianza a la religión formal. Es decir, no confías en las personas que te rodean. Entonces, a ti te gusta estar solo. Te gusta no estar tal vez rodeado de personas. Tal vez no disfrutas mucho estar rodeado de personas. Pero hay que ver que dentro de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, no existen los lobos solitarios. Eso es imposible, no existe. Tal vez estés atravesando un proceso donde estás o te sientes solo, ¿no? Y a lo mejor no ves personas a tu alrededor que amen a Cristo Jesús y tú dices, ¿cómo desearía ir a algún lugar donde haya más personas que amen al Señor? Y de veras, como Elías, dices, es que Señor, no hay nadie más alrededor de mí, todos se han inclinado a los Baales. Pero esto no es así, simplemente es un proceso donde el Señor te va a llevar para que tú pongas tu vista en Cristo Jesús y luego te va a conducir a esos hermanos que están más cerca de lo que crees de ti, que aman al Señor Jesucristo. Un hermano, Uriel Esquer, dice, si bien es cierto que no necesitas ir a una iglesia local para ser cristiano, sí necesitas una iglesia local para el hacer cristiano. Entonces, es una mentira si te han enseñado que no es necesario congregarte. ¿Por qué? Porque es parte de la vida y del crecimiento de madurez del cristiano, de los hijos de Dios. Todos nosotros lo requerimos.
Para esto es bien importante señalar que no está sujeto al lugar donde te congregas los domingos. No está sujeto al lugar donde te congregas los domingos. No es así. El versículo de Hebreos, cuando habla de tener esta coinonía entre los hermanos, está hablando de este compañerismo especial e íntimo entre los hijos de Dios que compartimos la fe en Cristo Jesús. Entonces, sí necesitamos el ser frecuentes, constantes y comprometidos a una iglesia local, una iglesia que tenga sana doctrina, que prediquen y que vivan lo que prediquen, es decir, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien ir a ese lugar no te va a hacer cristiano, no te va a salvar, no va a hacer que tu vida cambie, sí es necesario para tu hacer cristiano, para que se evidencie tu fruto espiritual en la participación del pan, en el compañerismo con otras personas, cuando hay roces por el carácter tal vez de alguna otra persona y que ahí se manifieste ese fruto espiritual. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10 dice: 2 son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Así que si tú que estás escuchando esto no tienes un deseo en tu corazón de convivir con otros hermanos en Cristo Jesús, hay algo muy mal en tu corazón. No es natural en un hijo de Dios el no querer estar con otros hijos de Dios. Porque la misma palabra dice que hay sabiduría en esto, y es que ¿qué tal si uno cae? Pues ahí está el otro listo para levantarlo, listo para sostenerlo, para orar por él, para ver qué pasa, cómo va su vida, qué necesita. Hay algo en que lo pueda ayudar, y es que esta es la comunidad de los santos en Cristo Jesús. Estamos al pendiente unos de otros para lo que se necesite, y no solamente para favores o algo por el estilo. No, si yo veo a mi hermano pecar, lo voy a resistir, lo voy a exhortar y lo voy a reprender si es necesario, en el amor de Cristo, por supuesto. Y lo mismo voy a esperar yo de las demás personas, de los demás hijos de Dios. Entonces, pero hay de aquel que tropiece, dice la palabra, y no haya quien lo levante. Entonces, como decía hace un momento, no existen los lobos solitarios en el cuerpo de Cristo Jesús. No existen estas personas que odian a la iglesia. Vamos a ver algunos de otros pretextos que nos vamos a encontrar en el camino. Primero vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Dice Pablo: por carta ya les he dicho que no se junten con esos inmorales sexuales, y no me refiero a que se aparten del todo de los inmorales sexuales, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien, les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son inmorales sexuales, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Bueno, aquí Pablo está hablando acerca de este acto de inmoralidad sexual que se encuentra dentro de la iglesia en Corinto. Pero la importancia de cómo como cuerpo nos vamos a cuidar si no estamos unidos, llevándonos en una relación fraternal constante, de manera que podamos ahí, en esa relación, observar las vidas de los demás y que nuestras propias vidas también sean observadas por los demás hermanos. Lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos de 1 Corintios es que como hijos de Dios, nosotros debemos de juzgarnos. Para aquellos que enseñan que no juzgamos como hijos de Dios, pues son ignorantes de la palabra de Dios. No hay otro nombre. Hay que leer más la Biblia, hermanos. Debemos juzgar como hijos de Dios. Solamente que hay un juicio que no nos corresponde a nosotros. Es el juicio de dar vida o de dar muerte, o el de condenación o el de salvación. Yo no puedo decirle a una persona eres salva, y yo no le puedo decir a una persona estás condenado, porque no me pertenece a mí, eso le pertenece a Dios. Sin embargo, el Señor nos enseña a juzgar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para mantenernos sanos, para no contaminarnos con alguna actitud inmoral que nos vaya a desviar como cuerpo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy congregando, si yo no me estoy juntando con mis hermanos y hermanas en la fe, estoy completamente expuesto al pecado. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir nada, nadie va a ver mi comportamiento, nadie va a ver si me estoy desviando o si no me estoy desviando. Nadie va a poder decirme con amor, oye, hermano, estás haciendo esto que yo creo que no es agradable al Señor. Entonces,
vamos a orar, tienes que arrepentirte de esto, ¿no? Entonces es ahí donde se manifiesta ese cuidado como iglesia. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Así que, pues de nueva cuenta, nos podemos fijar que la palabra nos exhorta a que nos animemos unos a otros mientras se diga hoy. Es decir, mientras el Espíritu Santo está aquí enseñándonos de Cristo, mostrándonos tanta gracia y tanta misericordia, que todos los que escuchan el Evangelio, si creen en Cristo Jesús, pueden arrepentirse. Anímense unos a otros día tras día. La palabra nos enseña que es necesario que pasemos por pruebas, por diversas pruebas que producen fruto en nuestras vidas, pero he aquí la importancia de que nos estemos animando. Imagínate entonces, tú no te congregas, en este ejemplo, no te congregas, no vas a la iglesia, a lo mejor escuchas algunas prédicas en YouTube y estás pasando por diversas situaciones y no tienes a nadie que te diga, oye, ¿cómo estás? Que te pregunte por tu vida, qué está pasando, que te pueda dar un abrazo, orar por ti, como dice la palabra, llorar por los que lloran, estar alegres con los que se regocijan. Y qué importante y vital es para nosotros el atravesar este tiempo en lo que esperamos a Cristo Jesús, ese ánimo de un hermano, la palabra que Dios le da a un hermano cuando la recibimos, es un bálsamo para nuestras vidas y esto es súper, súper necesario. Hay otro de los puntos que quiero tratar, que es el ser lastimados por el liderazgo. Y esto, desgraciadamente, es algo que pasa muy, pero muy, muy seguido dentro del cuerpo de Cristo. Es más seguido de lo que creemos. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Esto es lo que la palabra dice que hagamos. Sin embargo, este problema de ser lastimados por algún hermano, por algún liderazgo, se da porque justamente no obedecemos este tipo de porciones en la palabra de Dios, donde Dios nos enseña a restaurar a nuestros hermanos que han pecado con amor y con mansedumbre, sino que muchas veces se comete el error de exponerlos, de atacarlos, de avergonzarlos o de excluirlos, y las personas obviamente pues resienten estas actitudes y aquí caen en este tropiezo de ser lastimados por el liderazgo, cuando como hijos de Dios deberíamos de estar ahí poniendo el ejemplo de cómo es el amor de Cristo, aun cuando un hermano ha pecado. Y es que el Señor es tan gratificante con nosotros en esa misericordia, que de la misma manera nosotros debemos comportarnos con aquellos que caen, porque puede llegar un momento en donde nos pase a nosotros y quisiéramos que reaccionaran así hacia nuestras vidas. Bueno, este tipo de excusas para no congregarse, como mencionaba, sí es muy común. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios ni lastimar a las ovejas o a una persona que no haya nacido pero que estaba yendo a la iglesia. Y tampoco lo es si somos lastimados, alejarnos de este compañerismo con aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Primero, si tú has sido lastimado por alguien dentro de la congregación, ya sea un hermano que se congrega, alguien de algún ministerio, alguien que porta algún liderazgo dentro de la congregación, o por el mismo pastor o por más de un pastor, si tú te alejaste y no volviste a esa ni a ninguna otra congregación, entonces, tengo que decirlo, hay un problema en tu corazón. Debes someterte a Cristo, arrepentirte de ese pecado que estás cometiendo, humillarte a Dios y entonces dejar de poner tu vista en las personas. ¿Por qué? Porque no se vale decir la iglesia está llena de hipócritas, porque sí, el mundo está lleno de hipócritas. Para empezar, el que dice eso, pues es el primero, ¿no? El primer hipócrita.
¿Por qué? Porque todos nosotros estamos fallando, estamos creciendo y madurando. Por supuesto, una cosa es que alguien haga algo y me lastime y yo, pues muy sentido y haciéndome la víctima, me voy y ya no vuelvo porque me lastimaron. Pero si yo soy maduro, puedo perdonar a esa persona, hablar con esa persona, decirle, oye, me lastimaste, me ofendiste. La otra persona, si también es un hijo de Dios, debe entender su conducta y restaurarse en el amor de Cristo Jesús. Pero otra cosa muy diferente es que te hagan algo una vez y esa misma persona te lo haga otra vez y otra vez y otra vez. Aquí la persona no está demostrando arrepentimiento. Entonces, tú debes seguir el orden bíblico cuando hay situaciones al respecto, ¿no? Ir con otro hermano y hacer lo mismo, restaurarlo en el amor de Cristo, porque nuestro objetivo como hijos de Dios no es el buscar nuestros derechos, sino que las personas conozcan a Cristo Jesús. Si tú ya has sido salvado, pues gloria a Dios, usa tu vida para beneficio de otras personas y que puedan conocer a Cristo Jesús. Entonces, restáuralos con el amor de Cristo. No seas tú la víctima, conviértete en el ejemplo para que las personas puedan conocer a Cristo a través de ti, aunque te hayan lastimado a ti. No tienes que esperar que las personas te pidan perdón. Entonces, aprende que es necesario congregarnos, es necesario que vean que Cristo Jesús habita en nosotros y produce vida a través de nosotros, para que también en ellos produzca vida, para que pongamos el ejemplo y ellos también deseen vivir de la misma manera. Es bien importante que entendamos todo esto. No se valen las excusas para no tener comunión entre hermanos. No se vale estarnos también reuniéndonos para estar hablando mal solamente de otros hermanos. No se vale. Eso no es la conducta de un hijo de Dios. Y si tú tienes tiempo sin congregarte, si tú tienes tiempo sin pasar momentos con tus hermanos en la fe, entonces estás en peligro, estás en grave peligro, te estás exponiendo demasiado al pecado y posiblemente no hayas nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el primer fruto, la primera manifestación de un nuevo nacimiento es el amor. Y si no hay una señal de ese amor en tu vida, lamento decirte que es muy probable que no hayas conocido verdaderamente a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Si estás vivo, hay esperanza. Arrepiéntete de ese pecado y pídele al Señor que te muestre esa falta que tienes en tu vida, que te dirija, que te ayude, y Él de verdad lo hará. Recuerda que la palabra dice que pidas sabiduría si no la tienes, y el Señor la da sin reproche a cualquiera que la pide. Pero pide con fe, porque si no lo pides con fe, de ninguna manera el Señor responderá ante esto. No sé si quieres comentar algo de esto. Ok, entonces sigo. Romanos capítulo 12, los versos 4 al 5, versículo 10, versículo 16 y versículo 18 dice: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencias hacia los demás. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¡Wow! ¡Qué importante cómo Dios nos muestra a través de la palabra cómo debemos de vivir como iglesia, como congregación! Obviamente el contexto ha cambiado desde el día que se escribió esta carta de Romanos hasta nuestros días. Unidos por una persecución, unidos por dejarlo todo por seguir a Cristo Jesús. De verdad, la coinonía en aquellos hermanos se manifestaba de una manera tal vez diferente a nuestros días. ¿Por qué? Porque nuestros días no te están persiguiendo todavía por llamarte cristiano. Entonces tú eres libre de ir a donde quieras, congregarte en el lugar que tú quieras. Si tú quieres ir a un café y hablar de Cristo, si tú quieres ir a cualquier lugar, eres completamente libre de hacerlo. Entonces, esta falta de empuje en la necesidad de vivir demostrando este fruto espiritual, pues también puede ocasionar que sea flojo el compañerismo. Y no debe de ser así. Debemos de estar siempre buscando el juntarnos, el salir con los hermanos, comer con los hermanos, ser hospedadores en la casa cuando
Primera de Timoteo capítulo 3 dice cómo debe de ser un obispo, un pastor, ¿cómo se dice? Un pastor, aquellos que están al cuidado de la grey de Dios, del rebaño del Señor. Está nada más y nada menos describiendo cómo debe ser un cristiano maduro. Entonces, anhelemos eso, ser cristianos maduros. Ya dejémonos de aquellas cosas, alejémonos y corramos la carrera y con paciencia, maduremos. Ya no es necesario que estemos en los rudimentos de Cristo como si fuéramos bebés espirituales. Ya reacciona por el amor de Cristo. Es tan triste ver cómo los del mundo dicen, es que los cristianos son de lo peor. ¿Pero por qué? Por esta equivocada idea de que cualquiera dentro del lugar donde se congrega puede llamarse cristiano. Esto no es así. Así que júntate con tus hermanos, estudien la palabra, oren juntos, crezcan y manifiesten lo que Dios hace en un montón de pecadores. Entonces, las personas de afuera, cuando vean ese tipo de relación que tienen entre ustedes, dirán, wow, ¿qué es eso que están viviendo? Yo también quiero vivir esto. Mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, mira cómo se juntan, mira cómo se exhortan, mira cómo se reprenden, pero se cuidan. Esto demuestra el grande amor que se tienen unos por los otros. Y hay que recordar que no somos un club social, ¿sí? No vamos a la iglesia para que las personas nos estén viendo, ni para que vean qué ropa usamos, ni con qué carro llegamos, ni con qué personas nos juntamos, si tenemos dinero o no tenemos dinero. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Somos una familia. Dejando a un lado de que sí somos una familia, genéticamente hablando, porque todos venimos de Noé. Obviamente Adán y Eva, ¿verdad? Somos una familia espiritual, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, ahí tienes a tu hermano, ahí tienes a tu hermana. Es mucho más que una persona que va a estar ahí en la iglesia, que nada más vas a ver un día a la semana. No, puedes procurarlo, puedes visitarlo, puedes pedirle un consejo, puedes pedirle ayuda, puedes invitarlo a comer a tu casa. Sé familia con los hijos de Dios. Entonces, ese es el tipo de relación que el Señor quiere que tengamos unos con otros. No voy a mentirles, no todo es color de rosa cuando estamos teniendo relación con otros hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está moldeando nuestro carácter. Hay un pastor que amo que pone un ejemplo y él dice, cuando nos mudamos a un departamento en un edificio, pues ya él y su esposa se fueron a ese departamento, vivían ahí y dice que el departamento de arriba, los vecinos de la planta de arriba, donde ellos estaban, el techo de ellos era el piso de los vecinos de arriba. Entonces se mudaron y pusieron a la venta ese departamento. Dice que llegó una pareja y empezaron a hacer remodelaciones. Y este pastor dice, y de las remodelaciones no fueron de un día o de una semana, fueron meses. Entonces dicen que ellos se encontraban en su departamento y estaban en paz, y de repente el sonido de los martillos, el sonido de los taladros, mucho ruido, y ellos estaban así que, ya basta, llévenselos por favor. Y él usa ejemplo porque así es el cuerpo de Cristo. Recuerda que a tu hermano lo están remodelando. Entonces, siempre va a haber dificultades. Tarde o temprano, siempre va a haber dificultades. Donde algo en el carácter de tu hermano no te va a gustar, algo te va a ser difícil sobrellevar. Sin embargo, debes de entender que el Señor está trabajando en tu hermano. Por supuesto, si presenta fruto espiritual, ¿verdad? Porque una cosa es que tenga comportamientos pecaminosos y no cambie. Ahí es un tema totalmente diferente. Pero estamos hablando de conductas que no son muy agradables tal vez para ti. Tal vez tú preferirías que se comportara de otra manera. Pero ahí es donde el Señor también va a tratar con tu vida, va a tratar con tu carácter, con la paciencia en tu corazón, con el amor que vas a dar, con esa misericordia a través de tu vida. No sé si quieras comentar algo al respecto. Tampoco. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo vas a nutrir tu alma si no es en la iglesia? Si no te estás congregando, si no estás con los demás hermanos, si no deseas estar con los demás hermanos,
¿Cómo vas a adorar al Señor junto con los demás que invocan su nombre? Es decir, ¿cómo vas a decirle al Señor, yo te adoro junto con mis hermanos, si siempre estás solo y no te gusta estar con los demás? ¿Cómo vas a crecer en tu conocimiento del Salvador? Por supuesto, puedes escuchar prédicas en YouTube, leer libros, pero recuerda, el Espíritu Santo también está dentro de tus hermanos y también les está enseñando a Cristo Jesús. Y para eso estamos, para mostrarnos unos a otros a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vas a crecer en tu conocimiento del Salvador? ¿Con quiénes vas a practicar la confesión de pecados, participar de la Santa Cena y testificar a través del bautismo? ¿Cómo vas a alimentar tu espíritu escuchando la predicación de la palabra de Dios? Recuerden que en 1 Corintios el Señor dice que Él instituyó como medio de salvación la predicación. Entonces, si no te comprometes con la iglesia, ¿cómo sabes que estás comprometido con el Señor? Si tú no estás dispuesto a sufrir el agravio, porque te caen bien mal las personas, porque no son como tú quieres que sean, porque tú eres Mr. o Miss Perfecto o perfecta y solamente quieres juntarte con personas que así son, ¿cómo vas a saber que de verdad estás comprometido con el Señor si, para empezar, no amas a tus hermanos que puedes ver? Además, ¿cómo estás ejerciendo los dones y talentos que el Señor te ha dado? Entonces, hablando de lo anterior, ¿cómo puedes compartir de aquello que amas si no estás con los que lo aman también? ¿Te fijas la incongruencia que hay al no desear un compañerismo con los demás que han creído en Cristo Jesús? Si tú eres un hijo de Dios, y sé que me vas a entender, tú desearías vivir con tus demás hermanos en la fe. Tú desearías 24/7 estar con ellos. ¿Por qué? Porque buscan al Señor, porque lo aman, y no hay nada más increíble que estar con otra persona que también ama a Cristo Jesús. No hay nada más increíble que estar con otra persona que manifiesta su fruto espiritual. ¿Por qué? Porque te edifica y aparte te conduce a Cristo. Eso es increíble. Es una lástima que te estés perdiendo de esto si no estás sometiendo tu mente a la voluntad de Cristo en este sentido. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos aquí para presentar a Cristo Jesús a las demás personas. Y qué mejor lugar que hacerlo también con nuestros demás hermanos en la fe. Así que si tú piensas, no, bueno, yo no me congrego, pero sí evangelizo a las personas. Imagínate cuando tengas que discipular a alguien que hayas evangelizado, no vas a querer ni verlo, porque no te gusta congregarte con los hermanos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Solamente soltar una semilla y huir a tu cueva y a ver cómo le hacen las demás personas? Cuando el Señor nos ha llamado a ser discípulos, ¡wow! ¡Qué increíble es que nosotros reconozcamos que necesitamos a nuestros hermanos en la fe! ¿Cómo puedes amar a Cristo sin amar lo que Él ama? A la iglesia. Recuerdan que Cristo murió por la iglesia, como dice Efesios capítulo 5. Él murió por su iglesia. Así que ¿cómo puedes decir amar a Cristo sin amar lo más precioso para Él, que es su iglesia? Entonces debemos ser cuidadosos en hablar en contra de algo que Cristo habla a favor. No sea que nos encontremos oponiéndonos a Cristo mismo. No sea que tú, por decir, no, es que la iglesia hace esto y hace aquello, te encuentres hablando en contra de Cristo mismo. Hay que pensar siempre en no presentarle pretextos al Señor. Es importante siempre buscar que la motivación en nuestro corazón no sea encontrar un pretexto para no asistir a la iglesia, sino un deseo genuino de honrar a Dios al no ser parte de una secta, dice el pastor Nathan Díaz. Entonces, que sea honrar al Señor, agradarle, lo que nos mueva a estar en comunión y en paz con los demás hermanos. Aunque a veces sea difícil, sí, lo es. Sin embargo, el Señor es digno de esto, porque Él es Dios que te salvó. Él es Dios que te ha hecho uno con tus hermanos y uno en Cristo Jesús. Pues con todo lo que acabamos de ver, hemos estado hablando puntos acerca de la importancia de permanecer en una iglesia local y de servir en ella. También pues explicamos qué es la iglesia anteriormente de estos puntos y qué es la iglesia bíblicamente. Ahora es importante saber cómo se ve la relación entre hijos de Dios. Como mencionó Germán, hay varios propósitos por los que nos juntamos
y voy a mencionar 2 puntos importantes de las prácticas que debe haber en el compañerismo cristiano. Les recordamos que el tema es el compañerismo cristiano y que este se puede desarrollar dentro o fuera de la iglesia local. Es decir, con todo aquel que sea la iglesia de Jesucristo, los que han sido salvados, santificados, justificados. El primer propósito del compañerismo cristiano es exaltar a Dios. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay 2 puntos muy importantes aquí por los cuales nos reunimos para exaltar a Dios. El primero se menciona enseñándonos y exhortándonos. Es importante exaltar a Dios a través de la enseñanza de la palabra, pero al final también menciona y dice: cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, el compañerismo cristiano o las prácticas en el compañerismo cristiano o la forma en que se ve el compañerismo cristiano, número 1 es que exalta a Dios en la enseñanza de la palabra a través de los cánticos. Y es muy importante, como menciona este punto, que los cánticos deben ser cánticos espirituales. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que debemos de cantar con inteligencia. Entonces, es una de las razones por las que nos reunimos y es una de las formas en que se ve el compañerismo cristiano. Vuelvo a mencionar, esto no tiene que ser necesariamente dentro de 4 paredes, sino dentro de la iglesia de Cristo Jesús. El otro versículo está en Hechos 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí son muchos puntos, pero nuevamente enfocado en el punto de exaltar a Dios. Dice este versículo que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Es decir, que cuando estas personas se juntaban, hablaban acerca de lo que los apóstoles habían enseñado, seguían compartiendo, impartiendo la enseñanza que ellos les habían dado, las bases que ellos habían establecido. Hay que recordar que en este tiempo la Biblia no existía como nosotros la conocemos ahorita. Sin embargo, a través de lo que ya les habían enseñado, ellos perseveraban en eso, indagaban en eso, compartían esas enseñanzas. Entonces, número 1, el compañerismo cristiano, uno de los propósitos es exaltar a Dios. Y número 2, edificar a los creyentes. Hay muchas formas en que este propósito se puede ver, la edificación de los creyentes. Número 1, que mencionó Germán anteriormente, es la responsabilidad de amar. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el compañerismo cristiano edifica al creyente. ¿Y cómo lo edifica? Primeramente en amor. Hay una responsabilidad de amar. Y como, no sé si lo mencionó Germán ahorita, pero este versículo que dice que en esto sabrán las demás personas que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y es algo que la iglesia debe reflejar. La iglesia, como lo habíamos visto en el tema de el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, la iglesia puede ser luz, puede ser sal, puede reflejar a Jesucristo. Y el amor es una de esas manifestaciones o una de estas formas en que se puede hacer. Otra forma en que... voy a compartir otro versículo acerca del amor fraternal. En Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Hablando nuevamente de la importancia de edificar a los creyentes a través del amor. Otro punto es ayudar en las necesidades de los demás. En Hechos 4:32-35 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno
según su necesidad. Este versículo nos habla acerca de pues ese amor que tenían. Me gusta mucho cómo dice que eran de un corazón y un alma, y que nada de lo que ellos tenían lo tomaban como que fuera suyo, sino que estaba al servicio y a la disposición de los demás. Entonces, una de las manifestaciones que hay de este amor y del propósito del compañerismo cristiano, que es edificar a los creyentes, es ayudar a los demás en sus necesidades. Y no necesariamente tienen que ser unas necesidades económicas. Claro que pasa, si hay un hermano necesitado, la palabra dice que primero tengamos cuidado de él y después de las demás personas. Pero hay muchos tipos de necesidades. Por ejemplo, en Eclesiastés 4:9 al 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces las manifestaciones, las necesidades pueden manifestarse de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser económica. Puede ser una necesidad de que te confronten, puede ser una necesidad de recibir ánimo. Puede haber muchos tipos de necesidades. Como dice aquí, hay del que está solo. El siguiente versículo en 1 Tesalonicenses 5:11 habla de la importancia de animarnos y de edificarnos. Dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Entonces, la edificación de los creyentes en el compañerismo cristiano también tiene como propósito que entre cristianos se animen, nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Como mencionaba en el punto anterior de las necesidades, esta es una necesidad. No porque conozcamos al Señor quiere decir que siempre estamos bien, que siempre nos sentimos bien. Eso es una mentira, porque seguimos siendo seres humanos y tenemos flaquezas y pasamos por muchas situaciones. Entonces, como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, en el compañerismo cristiano necesitamos que nos animen, necesitamos que nos edifiquen. Muchas veces necesitamos que nos sostengan y muchas veces nosotros vamos a ser los que vamos a sostener a las personas. En Gálatas 6:2 dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que estaba mencionando en el punto anterior? Es importante que estemos ahí para los demás y saber que dentro de ese compañerismo los demás van a estar para nosotros. Y quizás nos podemos llegar a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y dónde está ese compañerismo? Es como mencionaba ahorita Germán. Si este compañerismo no se está dando, simplemente aléjate de ahí. Ese no es un compañerismo cristiano, y pide al Señor que te mande esas personas, aunque quizás no estén tan cerca de ti hablando físicamente, pero que puedas tener el cuerpo de Cristo que puede sobrellevar las cargas contigo y que tú puedes sobrellevar las cargas con tus hermanos y hermanas. En Efesios 4:32 nos muestra cómo el compañerismo cristiano desarrolla fruto espiritual en nuestras vidas, que también es un punto que Germán tocaba ahorita. Dice: en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y el carácter cristiano se desarrolla a través de convivir con otros cristianos, con otros seres humanos. ¿Cómo vamos a saber si somos pacientes? Pues necesitamos que alguien ponga a prueba esa paciencia. ¿Cómo vamos a saber si somos misericordiosos? Necesitamos ejercer esa misericordia. Y esto se da a través de como dice en otra parte de la Biblia, que hierro con hierro se aguza. Se fila. Así como el hombre con el hombre. Entonces, el Señor usa a nuestros hermanos en nuestra vida para poder desarrollar el fruto espiritual. Y también nosotros somos parte de esa herramienta para que Dios desarrolle fruto espiritual en la vida de otras personas. En Colosenses 3:12 al 13 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó. Hay que recordar que estas cartas fueron escritas a iglesias. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que el compañerismo cristiano no va a haber problemas, no va a haber diferentes puntos de vista, etc. Sin embargo, a través de todas estas situaciones va a haber un fruto espiritual en la vida de cada hijo de Dios, que es parte del compañerismo cristiano.
El compañerismo cristiano, el edificar a los creyentes, es que al juntarnos vamos a desarrollar fruto espiritual. En Efesios 4:1-4 dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Este versículo me gusta mucho, pues todo lo que dice, pero haciendo como referencia en esta parte que dice: procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque, como mencionaba ahorita, la edificación entre los creyentes es mucho de morir a nosotros mismos y es mucho de, como decimos aquí, de estira y afloja, de que tengo que dar más de mi parte y tengo que, dice aquí, ser tolerante y paciente también unos con otros. Y esto sigue siendo parte del fruto espiritual. Otro punto de edificar a los creyentes en el compañerismo cristiano es la confesión de pecados. En Santiago 5:16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y efectiva. Este versículo no significa que nosotros como hijos de Dios vamos a meternos a la iglesia y vamos a decirle a todo mundo nuestras luchas, nuestros pecados. No, no está hablando de eso. Está hablando de esas personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, que son cristianos maduros y que nosotros podemos ir a decirles: mira, estoy pasando por esto, mira, hice esto. Y que esas personas nos ayudan, nos exhortan, muchas veces nos monitorean, nos están preguntando: ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado con esto que me contaste? ¿Cómo sigues? Déjame oro por ti. Muchas veces nos regañan. Entonces, es parte de la edificación de los creyentes la confesión de pecados. Esto debe haber en nuestro compañerismo cristiano. Otro punto es recordar la muerte de Cristo. Dice en 1 Corintios 11:24-26, y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dentro de nuestro compañerismo cristiano debe haber la memoria de la muerte de Jesucristo y que a la vez estamos esperando el regreso de Jesucristo al hacer el partimiento del pan y el beber el vino. Y otro de los puntos y el último es que nos estimulamos a lo correcto. El compañerismo cristiano es para estimularnos a lo correcto. En Hebreos 10:24 dice: tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este versículo se me hace muy importante. Nuevamente, el compañerismo cristiano no es que vayamos a una iglesia hablando de un edificio de 4 paredes y que convivamos con las personas. No, eso simplemente es compañerismo. El compañerismo cristiano tiene un propósito y se ve de diferentes maneras. Como lo mencionaba ahorita, el primero es edificar a Dios, el segundo es edificar al creyente, y hay muchos otros propósitos que tiene la iglesia. Sin embargo, nos quisimos enfocar en estos, y al hablar de que nos estimulamos a lo correcto significa que en el compañerismo cristiano buscamos hacer lo que agrada a Dios. Y al estimularnos estamos hablando que estamos moviendo al otro, diciéndole, animándole a que ande en amor y a que haga buenas obras. Entonces, podría concluirlo de esta manera. El compañerismo cristiano nos lleva a buscar más a Dios, a conocerle más, a tener ánimo en nuestro caminar con el Señor. Si no hay esto en nuestras reuniones, en nuestras amistades, entonces no es compañerismo cristiano. Simplemente es una reunión o compañerismo que podrías tener con cualquier otra persona. Y quiero cerrar esto con una pregunta para reflexionar. ¿Por qué el compañerismo cristiano es importante en nuestra vida? Es una pregunta que deberíamos hacerla. ¿Por qué es importante el compañerismo en nuestra vida? Cuando tú te reúnes con personas que se dicen ser cristianos, ¿sucede este tipo de compañerismo? Cuando tú vas a las reuniones de tu iglesia, cuando tú vas a comer con tus amigos de la iglesia, cuando tú te reúnes con personas que se dicen ser cristianos,
sucede este tipo de compañerismo, exaltan a Dios, hay enseñanza de la palabra, hay alabanza que se canta con inteligencia, hay edificación para que se hagan buenas cosas, para animarse, para confesión de pecados, para compartir el pan. Hay este tipo de cosas cuando tienes este compañerismo, o se ve más bien como una reunión secular, o peor aún, abunda el pecado. Si es esta última, oyente, si es esta última y las reuniones a las que tú recurrentemente vas, que se dicen ser cristianas o que se dicen ser entre cristianos, pero abunda el pecado, o se ve simplemente como una reunión normal, pues aquí está la respuesta para esto. Arrepiéntete y examina tu vida. Como decía ahorita Germán, cuando nosotros nos convertimos, hay un deseo y un hambre en nosotros de querer compartir con otros cristianos. Entonces, el compañerismo es tener gustos e intereses en común. Quizás te preguntes, bueno, pues a todas las reuniones donde voy, con todas las personas con las que yo me junto, hay cero Dios, hay cero exaltación a Dios, hay cero edificación. Primero, antes de examinar a todas las otras personas, es importante que te examines a ti. Y que te examines, porque si a ti te gusta estar con esas personas, entonces el problema no son precisamente las otras personas. El problema, lo más probable, es que no has nacido de nuevo, que no te has arrepentido y que dentro de tu corazón no hay un deseo, no hay un anhelo de querer tener ese hermano, esa hermana que esté cerca de ti y que te anime y que te exhorte y que te levante y que te edifique y que puedas cantar con esa persona y que puedas ser instruido o instruida por esa persona. Y ahí está la respuesta: arrepiéntete. Arrepiéntete y realmente confiesa tus pecados al Señor y cree en Jesucristo para salvación. Porque, en serio, si no hay esto, el principal problema no son las demás personas, sino el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Nosotros, como dijo Jesucristo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los demonios con Jesucristo? Nosotros buscamos personas para compartir nuestra vida de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros pensamientos. Entonces, lo primero es eso. Y si en tus reuniones, en tu compañerismo cristiano, sí se ve realmente el exaltar a Dios y la edificación a los creyentes como punto principal, pues entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios que Él ha reunido alrededor de ti ese grupo de personas. Y yo quería concluir mi participación con esto. No sé si quieres agregar algo más acerca de todo lo que hemos estado hablando o de lo que yo mencioné. Sí, bueno, yo quisiera cerrar con esto. Si no encuentras en tu iglesia local un lugar de cobijo, un lugar de protección y de amor, posiblemente estás en el lugar equivocado. Es muy probable, y es que muchos de estos problemas de no querer tener compañerismo cristiano se dan porque no vas a una iglesia sana. ¿Qué es una iglesia sana? Una iglesia donde hay más de un pastor, donde se estudia la Biblia, donde los que están enseñando están capacitados para enseñar la palabra de Dios y no están solamente predicando sus emociones o sus propias conclusiones y pensamientos. Un lugar donde el liderazgo está constituido por hombres llenos del Espíritu Santo, capaces de mostrar a otros el amor de Cristo, hombres y mujeres que aman al Señor y sus vidas reflejan esto, donde esas personas viven lo que predican. Hoy en día, y no solamente hoy, desde el tiempo de los apóstoles, ellos tenían el mismo problema. Hay personas enseñando la palabra de Dios que no deberían estar enseñando la palabra de Dios. A mí, cuando yo estaba joven, cuando yo estaba chiquito, a veces yo decía, recuerdo, llegaba a lo mejor con mi mamá y le decía, oye, es que pues siento que pues lo que se predicó no me enseñó nada. Y a mí me decían, no, pero es que tú de todos modos escucha, algo el Señor quiere enseñarle a alguien. Algo el Espíritu Santo quiere enseñarle a alguien. A lo mejor a ti no te quiso enseñar nada, pero a alguien sí le quiere enseñar algo. Eso es una mentira del diablo. No todas las personas que están ahí predicando son mandadas por el Espíritu Santo a predicar.
Así que si tú vives en esa mentira, pues sal de ahí pronto, porque no es la voluntad de Dios que todos los que estén predicando. ¿Por qué? Porque o no viven lo que predican o no predican bíblicamente y no hay ninguna evidencia de un nacimiento nuevo. Así que no te puedo culpar del todo si no quieres congregarte en algún lugar por el testimonio que este lugar te brindó. Es decir, porque fuiste a un lugar donde no es sano bíblicamente, hay desorden bíblicamente. No te puedo culpar del todo. Sin embargo, tú tienes una responsabilidad como hijo de Dios de testificar a Cristo Jesús a esas personas, para que esas personas conozcan lo que Dios quiere para sus vidas. Recuerda que somos luz. Nosotros no vinimos a pelear con las personas, vinimos a mostrar de una manera increíble el amor de Cristo y dirigir a las personas a Cristo Jesús. Así que si tú te estás congregando en una iglesia que no es sana, una iglesia que no tiene las características bíblicas, como ya mencionaba, un grupo de pastores, un liderazgo lleno del Espíritu Santo que vive lo que predica, un estudio expositivo de la palabra de Dios donde están estudiando la palabra de Dios, no te puedo decir salte de ese lugar. No, o sea, quédate, salte a menos de que el Señor te lleve a salirte, pero si no, quédate y sé luz en donde estás. Es nuestra obligación como hijos de Dios y aparte es una manifestación de este fruto de amor. Si yo voy a un lugar donde no están viviendo como la palabra dice que deben de vivir, no voy a ponerme mis moños y decir, uy, no, ya me voy a buscar la iglesia perfecta. Definitivamente no la vas a encontrar. Si estás en un lugar donde las iglesias a tu alrededor no son sanas, sé tú el sano y enséñales lo que Cristo Jesús hace en la vida de miserables. Este punto me recuerda que es algo que no mencioné, que el compañerismo cristiano no necesariamente se ve en multitud. ¿Qué significa? Que el tener compañerismo cristiano no significa que vas a estar rodeado de un grupo de personas, ¿no? Que muchísimas personas a tu alrededor, muchísimas amistades, muchísimos vínculos. No es así. Al menos en mi experiencia y en lo que he visto en otras hermanas, es que muchas veces son una persona, 2 personas, 3 personas que van a ser parte de ese compañerismo cristiano en nuestra vida y que nos van a animar, nos van a exhortar, nos van a edificar, vamos a poder ser transparentes y que también esas hermanas van a poder ser transparentes con nosotros. Entonces, para que no se vaya a generar como una carga, ¿no? Del compañerismo cristiano se ve en multitud. No se ve en multitud. En la mayoría de casos que yo he visto es un grupo pequeño de personas con las que podemos llevar a cabo el compañerismo cristiano. Como mencionábamos al inicio, la iglesia de Dios, los santos, los justificados, los que han sido elegidos, es un grupo pequeño de personas. Y solamente quería agregar este punto. Pues sería todo. Hasta aquí. Es un gusto, un placer haber estado con ustedes este tiempo. Esperamos que el Señor les bendiga, que el Señor les lleve a Cristo Jesús y que los transforme conforme a su medida y que tengan un excelente día. Nos vemos con el favor de Dios en el siguiente programa.